Agradezco mucho la presencia de cada uno en esta noche, especialmente una noche como esta en que la lluvia ha llegado. Yo sé que para manejar en días como estos hay que tomar más tiempo y es también más sacrificio. Apreciamos mucho no solamente la presencia de los miembros de esta congregación, pero también los miembros de otras congregaciones que nos acompañan. Y varios de estos hermanos de otras congregaciones han estado aquí todas las noches y apreciamos mucho este esfuerzo. Aprecio mucho también los buenos comentarios de parte de los hermanos, y eso es de estímulo, es de ánimo para seguir predicando la palabra, hermanos. Siempre que me toca predicar en un sábado por la noche, en una campaña como esta, me recuerdo de una poesía de la literatura inglesa, Carter's Saturday Night, es decir, el sábado a la noche de Carter. Y vemos que en la poesía se habla de ese señor que se junta con su familia ahí en la cocina alrededor de la mesa para estudiar la Biblia. En vez de andar en otras cosas, la familia estudiando la palabra de Dios ese sábado por la noche. Y vemos, hermanos, que tenemos aquí en esta noche eso mismo. Tenemos aquí a la familia de Dios reunida con el fin de estudiar la palabra. Y hermanos, espero que en esta noche las cosas dichas sean para la edificación de todos nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, al capítulo 3 del libro de Romanos, para seguir con nuestro estudio, hermanos, que iniciamos el jueves pasado. Sé que hay mucho para cubrir en estos capítulos y vamos a hacer lo posible para cubrir la esencia. Tienen ya los bosquejos que pueden llevar después a sus casas, hermanos, y luego pueden seguir estudiando las cosas dichas durante esta campaña. Ya se ha establecido la culpabilidad del judío y del gentil. Veíamos eso anoche, capítulo 3, versículo 9. Y todo esto bajo la discusión de condenación. Decíamos anoche también que nadie puede pasar por los 4 principios del juicio de Dios, capítulo 2, 1 al 16, sin caer bajo condenación. Todo mundo, pues, ya sea judío, ya sea gentil, está bajo condenación. Todo mundo, pues, que está sin Cristo Jesús, está bajo condenación. Por eso todos necesitamos de un Salvador, es decir, todos con la necesidad de la justificación. Ahora pasa el apóstol Pablo del tema de condenación, que se establece en capítulo 1, 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, y pasa ahora al tema de la justificación, capítulo 3, 21, hasta el capítulo 5, y el final del capítulo, verso 21. Podríamos definir, hermanos, condenación, y está ahí en su bosquejo la definición: el estado en la cual se encuentra el pecador que aún no ha sido justificado por Dios. Es la persona que aún se encuentra en sus pecados. Por eso tal persona sin Cristo está bajo condenación. Y luego, cuando decimos justificación, ¿qué estamos diciendo? Es el proceso por medio del cual Dios hace justo al pecador. ¿Cómo es que al pecador, digamos Juan García, lo hace ahora una persona justa? ¿Cómo es que Dios logra eso? La manera por la cual se justifica, se pronuncia justo al hombre. Pero vamos a ver cómo es que se manifiesta, hermanos, esta justificación. Llegamos al verso 21 del capítulo 3 y hasta el verso 26, y podemos decir, aquí está el tuétano del plan de redención. Aquí está, hermanos, el grano. Aquí está la base. Decimos en inglés, the bottom line. Y vemos que en verso 21 del capítulo 3, comienza esta discusión Pablo, pero ahora. Esa expresión, pero ahora, vemos que da Pablo un suspiro de alivio. Y ha hablado en cuanto al pecado y lo terrible del pecado. Y por lo tanto, ahora, ¿cómo es que viene algo mejor? El pecado y sus consecuencias, hermanos y amigos, siempre es desagradable. Pero ahora viene algo consolador. Y vemos que esto es, hermanos, lo de la justificación. ¿Cómo es que estando nosotros, hermanos, condenados, podemos ser justificados por el Señor? Y luego interesante, ¿cómo es que Pablo hace ver que la justificación está aparte de la ley? Dice el pasaje, aparte de la ley.
El judío pensaba, hermanos, que la ley tenía parte con la salvación. Una ley, hermanos, de la cual estaban orgullosos. El judío había estado bajo la ley de Moisés por 1500 años. Y no podía entender cómo es que la salvación venía aparte de la ley. Esta justificación venía independientemente de la ley de Moisés. Vemos que procedía directamente de Dios. Y todo esto, hermanos, por medio de Cristo Jesús. Sin embargo, vemos que la ley tuvo su parte en la revelación de Dios. Dice el pasaje, testificada por la ley y los profetas. Esta justificación que tenemos en Cristo es testificada por la ley y los profetas. Es decir, la ley sirvió para algo. Sirvió para prepararnos para la venida de Cristo. Fue una sombra de lo que había de venir. Pero ahora, ya venida la salvación, ya venida la justificación, hermanos, no tenemos esa ley, realmente no tiene parte en la salvación. ¿Y cómo es la salvación? Lo dice el versículo 22, la primera parte. La salvación es por fe. Y hermanos, no tengamos miedo de decir que la salvación es por fe. No solamente por la fe, como dicen algunos amigos, la salvación es por fe. La fe completa, la fe que nos lleva a la obediencia, la fe que nos lleva a obedecer los mandamientos del Señor. La fe obediente, pues, es lo que nos salva. Y vemos, hermanos, que esto implica aceptar al Señor Jesucristo como Salvador, como sacerdote, como Rey y profeta. Pero vemos que esta salvación, hermanos, esta justificación es universal. Es para todos. Es para todo el mundo. Todos que están bajo pecado. Veíamos anoche el verso 23. Todos hemos caído. Todos estamos, hermanos, en pecado. Todos necesitamos del mismo evangelio. No hay diferencia. Sea uno judío, sea uno gentil, sea uno mexicano, sea uno ruso, cubano, lo que sea, ¿no? Todos tenemos esa misma necesidad. Y entonces, esta salvación, hermanos, esta justificación es por gracia. Es gratuitamente. No se cobra por la salvación. Gracia, hermanos, es un don no merecido. Y vemos que el mundo religioso de hoy, hermanos, ha hecho un comercio de la religión, del cristianismo. Pero la salvación, hermanos, es gratis, mediante la redención. Dice ahí el versículo 24. Bueno, al hablar de redención, ¿de qué estamos hablando? Bueno, se indica de que hay precio ahí. Se pagó un precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre preciosa de Cristo Jesús. Efesios 1, versículo 7. Así que Jesús pagó el precio al morir por nosotros en la cruz. Entonces, mediante redención. Todo hombre estaba, nótese, empeñado por causa del pecado, hermanos. Estábamos vendidos por causa del pecado. Pero por medio de Cristo Jesús, Cristo pagó el precio y tenemos ahora, hermanos, nosotros nuestra redención. Tito capítulo 2, versículo 14, hermanos. Siempre un versículo que me llama la atención y me impresiona. ¿Cómo es que la persona que obedece a Cristo, hermanos, lo hace por el hecho de que agradece el sacrificio de Cristo? Lo que hacemos en obediencia al Señor no lo hacemos porque tenemos que hacerlo. Lo hacemos porque estamos agradecidos, hermanos, que Él murió por nosotros. Y al ver a Cristo crucificado, hermanos, Él inocente, Él sin pecado murió por nosotros los pecadores. Y nos conmueve a nosotros a obedecer al Señor y entregarnos a su servicio. Pero veamos, hermanos, el cómo y el porqué de esta justificación que nos da Cristo. Yo me acuerdo que desde niño, hermanos, oía, Cristo murió en la cruz por todos los hombres. Bueno, qué bien. Pero entendemos, hermanos, el porqué. Vemos que la salvación de Cristo Jesús que Él nos da por medio de la cruz fue la única manera en la cual Dios podía salvar al hombre. ¿Cómo? Como propiciación, dice el verso 25. ¿Y qué significa la palabra propiciación? Sencillamente, hermanos, que es el sacrificio que apaga la ira de Dios. Ya veíamos, hermanos, cómo es que la ira de Dios viene hacia quién, hacia toda persona que comete injusticia y pecado. Romanos 1:18.
Pero vemos, hermanos, que por medio del sacrificio de Cristo se apaga esa ira hacia nosotros. Pero hay que aceptar ese sacrificio. Dice ahí como propiciación. Propiciar significa calmar, rendir favorable. Y entonces, hermanos, Cristo Jesús es nuestro sacrificio. Tu sacrificio, mi sacrificio. Pero, ¿por qué? Dice, para manifestar su justicia. Dios es el justo, hermanos. Por lo tanto, nadie se puede jactar de que es salvo por medio de sus propios hechos. Además, podemos ver, hermanos, de que nadie puede acusar a Dios de ser injusto. ¿Cómo es que Dios hace de Juan García un terrible pecador, un hombre inmoral, y lo hace justo? El diablo podía decir, bueno, lo hizo justo Dios. Bueno, pero vemos que Dios lo hizo justo. ¿Por qué? Se pagó el precio. Murió el Hijo de Dios. Dios con nosotros, Emmanuel, vino a este mundo y murió por nosotros. La cruz de Cristo, hermanos, quita ese problema. Nadie puede causar a Dios de injusto. Por lo tanto, este sacrificio del Señor, hermanos, hace ver cómo es que Dios es el justo. Nadie se puede jactar. Mírenme a mí, lo santo que soy. No, hermanos, somos lo que somos por la gracia de Dios. Estamos aquí hoy, hermanos, por la gracia del Señor. No porque seamos tan buenos o tan inteligentes. No, hermanos. Dios, por su gracia, nos dio el sacrificio y por fe lo hemos aceptado. En el capítulo 4 de Romanos se da el ejemplo de Abraham. Cómo es que Abraham fue salvo por la fe. Un hermoso capítulo. Y cómo es que Abraham, él hizo lo que el Señor le pidió. Y todo, hermanos, por fe. En el capítulo 5 podemos ver también cómo es que Pablo hace ver que el cristiano, el Hijo de Dios, puede mantenerse en pie en la salvación. Es decir, en la mente de un judío legalista que solamente pensaba en guardar la ley y hacer las obras de la ley para alcanzar al cielo por medio de una escalera, no podía entender cómo es que el cristiano se salvaba por medio de la fe. La gracia de Dios, lo que Dios hace, uno por fe acepta aquello. Y no podía entender un judío cómo es que el cristiano podía mantenerse en pie sin las obras de la ley. El capítulo 5 demuestra que el cristiano puede hacerlo por la esperanza que tiene en el Señor. Con creces puede él mantenerse en pie. Y la última parte del capítulo 5, cómo es que aunque por medio de un hombre, Adán, entró el pecado, por medio de otra persona, Cristo Jesús, el pecado es cubierto porque Él hizo el sacrificio. Es una esencia lo que tenemos, hermanos, en la justificación. Hay mucho más, pero el tiempo no nos permite entrar más en detalle. Y en el bosquejo lo pueden estudiar después. Pero veamos esto de la santificación. Cuando hablamos de santificación, ¿qué estamos diciendo? ¿De qué estamos hablando? Es decir, ya hemos sido justificados por la gracia de Dios, aceptamos aquello por fe. Pero santificación, ¿qué es? Ya hablamos de condenación, hablamos de justificación, ahora sigue, hablamos de justificación y ahora condenación. Si se piensa, y está esto en su bosquejo, hermanos, si se piensa del cristianismo como una gran catedral, un gran edificio, condenación es la limpieza del lugar en donde se va a edificar. Ya lo vimos, capítulo 1, verso 18, hasta capítulo 3, versículo 20. Y luego vemos que justificación es el fundamento sólido y profundo que requiere el edificio. Y es lo que acabamos de tocar ahora en capítulo 3, 21 hasta 5, 21. Y luego, hermanos, vemos que santificación es el cuerpo del edificio. Capítulos 6 y 7, que vamos a ver ahora enseguida. Y luego glorificación, que veremos Dios mediante por la mañana en la clase, es, podemos decir, la torre de ese edificio. Pero vamos a ver, hermanos, ¿qué es esto de santificación? Podemos decir, hermanos, que nosotros al entrar en este proceso de santificación, es el proceso por medio del cual uno, una vez que fue justificado, ¿qué está haciendo?
dejando el hombre viejo atrás. Aquel que mentía ya no miente más. Aquel que robaba, ya aquello pasó, hermanos. Hemos cambiado de naturaleza, hermano. Ya no somos carnales, ya no somos del mundo, pertenecemos al Señor. Y por lo tanto hay que ir trabajando para ir siendo más y más como nuestro Señor. Ahí pues, esto de santificación. Termina la discusión Pablo de justificación con el capítulo 5, versículo 20. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y Pablo, conociendo a su gente, sabía que el judío iba a pensar, bueno, si acaso por el hecho de que el pecado abundó, sobreabundó la gracia, pues sigamos con el pecado. Verso 1 del capítulo 6. Y vemos que la pregunta está ahí, no hecha por Pablo, sino que por los judíos. Si es que entre más peco, más abunda la gracia, pues voy a seguir pecando. Lo que dice Pablo aquí es esto, hermanos. En esencia, que aunque el pecado es terrible y aunque hay mucho pecado, vemos que la gracia es suficiente para cubrir todo eso. Sobreabunda la gracia. Es decir, la medicina es más poderosa que esa enfermedad del pecado. La gracia de Dios puede cubrir cualquier cosa que tengamos en el pasado nosotros. Entonces, sigue el capítulo 6, hermanos, contestando esta pregunta. Vemos cómo es que en los versos 2 hasta el verso 14 se contesta la pregunta del verso 1. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Realmente capítulo 6, hermanos, se hace muy sencillo al entender que hay dos preguntas que se contestan. La pregunta del verso 1 se contesta en versos 2 hasta el 14. Luego la pregunta del verso 15 que veremos luego se contesta en el resto del capítulo, versículo 16 hasta el verso 23. La pregunta de pecaremos porque no estamos bajo la ley. Pero veamos, hermanos, esto de que cómo es que si vamos a seguir pecando, por el hecho de que entre más pecado, más abunda la gracia. El cristiano, hermanos, no puede seguir en el pecado porque ha muerto al pecado. Tú y yo no podemos seguir en el pecado porque hemos muerto al pecado. Y es lo que dice Pablo en versículos 1 al 14. Ya muerto al pecado, no debemos de seguir en el pecado. Por ejemplo, hermanos, vamos a un funeral y vemos ahí a Juan García otra vez en el cajón. Murió Juan García. Y luego al otro día vemos a Juan García ahí en la tienda comprando cosas, ahí en el Target o en cualquier tienda. Pues, ¿qué pensamos? Juan García no murió. Nos engañó a todos. Y vemos que es igual contigo y conmigo. Si decimos que hemos muerto ya al pecado, al hombre viejo, pero seguimos igual que antes, ¿qué pasó, hermanos? No hemos muerto al pecado. Por eso no podemos seguir en el pecado porque hemos muerto al pecado. No debiéramos permitir, hermanos, que reine en nosotros el pecado mortal. Vemos esto en versículos 11 al 14 y lean conmigo. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No podemos, hermanos, seguir ya más en el pecado. Y luego vemos en el versículo 15 la otra pregunta. Pecaremos porque no estamos bajo la ley. Y claro que el judío legalista seguía pensando, Pablo, si acaso no estamos bajo la ley, sigamos pecando entonces. No estamos bajo la ley, sigamos con el pecado. Pero el apóstol Pablo, hermanos, hace ver cómo es que nosotros hemos cambiado la naturaleza de nuestra esclavitud. El pensamiento que se da ahí en Romanos 6, 15 hasta el final, es el siguiente. ¿Cómo es que nosotros, que antes éramos esclavos del pecado, salimos de esa esclavitud? Cuando obedecimos. Noten, hermanos, en el versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, sea de la obediencia para justicia? Aquellos que estábamos bajo el pecado antes, éramos esclavos del pecado. Pero ahora, hermanos, somos o debemos de ser esclavos de la justicia. Somos libertados de una esclavitud. El pecado
para ser ahora esclavos de la justicia, para hacer el bien. Y hermanos, ¿cómo es, hermanos, que nosotros, noten el verso 17, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina? Este verso me hace ver cómo es que la doctrina tiene su forma. La podemos conocer. Y digo esto porque en nuestros días hay gente que piensa que no importa lo que uno crea, que no importa la doctrina, con tal que digamos, creemos en Dios, creemos en Cristo, suficiente. Pero la doctrina, hermanos, es importante. Dice Pablo ahí que la doctrina tiene su forma, la podemos conocer, porque tiene su forma especial. Y entonces nosotros obedecimos de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y luego dice Pablo en los versos que siguen, con la fuerza, con todo el empuje que antes servíamos al pecado, ya no somos esclavos del pecado, pero hacemos la misma fuerza ahora, ¿dónde? Usándola, hermanos, en el ejercicio de la justicia, en el hacer el bien. Pero qué triste que muchas veces no sucede eso. Andamos antes en el pecado con todo nuestro ser y llegamos a ser cristianos y luego como que se apagó aquella fuerza. Pero hermanos, ahora con más fuerza, con más poder, servir a nuestro Dios. Entonces, en la última parte de ese capítulo 6, ¿cómo es que nosotros, vamos a leer, hermanos, 19 hasta el 23. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así, aquí lo que estábamos diciendo, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Vergüenza de lo que hicimos antes. Con la misma fuerza, pues, que servimos al pecado, hermanos, vamos a entregarnos al servicio del Señor. Pero algo más da Pablo ahí, hermanos, para hacernos ver por qué no hay que seguir en el pecado. El precio por el pecado es demasiado caro, hermanos. Noten el verso 23. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. No habla aquí de la muerte física, habla de la muerte espiritual. Muerte, separación. La muerte física, separación del cuerpo y del alma. El cuerpo vuelve a la tierra, al polvo. El alma vuelve a Dios. Separación. Entonces vemos que en la segunda muerte, en la muerte espiritual, separación. Separación, hermanos, de todo lo que es bueno, de Dios, de todo lo que es paz, de todo lo que, aquello que da alegría, hermanos, separados en el infierno por una eternidad. Qué triste, ¿no? Separados de la paz, separados de la alegría, donde está el lloro y crujir de dientes, dice la palabra de Dios, en donde el gusano no muere, es decir, es un castigo eterno. Uno pues, en esta vida puede vivir 80 años sirviendo al pecado. Puede vivir 110 años sirviendo al pecado. Pero hermanos, el precio es caro. Una eternidad en el infierno. ¿Qué es una eternidad? No deja de ser. Entonces, qué caro el pecado. Por vivir en esta vida unos años en los goces de la carne, hermanos, pagar el precio en el infierno para siempre. El precio, pues, es demasiado caro. Pero sigamos en el capítulo 7, hermanos, y vemos que sigue el tema ahí de esto de la santificación. Y vemos que el apóstol Pablo, en la primera parte del capítulo 7, usa la figura del matrimonio. Y esto para hacer ver a los judíos, especialmente, que ahora eran cristianos, cómo es que ahora ellos tendrían que olvidarse del primer marido. El primer marido que era la ley. Y vemos que aquí hablaba a esos hermanos de ascendencia judía, de cómo es que algunos de ellos seguían pensando en la ley de Moisés, en las obras de la ley. Así como la mujer que perdió su primer marido, se casa de nuevo, pero está intranquila, se siente mal, porque sigue pensando en el primer marido. Y vemos que así, hermanos, el judío
seguía pensando de esa manera. Y por eso el apóstol Pablo hace la analogía de que ahora como cristianos, un vaso de agua por favor, hermano. Perdón, hermano. Y he hablado demasiado en estos días. Ahora sigamos adelante si podemos. El apóstol Pablo hace ver, hermanos, aquí, perdonen, hermanos, todo el día hablando y luego seguir en la noche se cuesta, ¿no? Veamos, hermanos, ahora, creo que la voz se aclaró un poquito, mientras que llega el agua. Ahora sí, gracias, hermano. Pero veamos aquí, hermanos, cómo es que el apóstol Pablo hace ver que el judío tenía que hacer a un lado ese concepto de que la ley seguía en ellos teniendo señorío. Y cómo es que ahora la figura del cristiano aquí, cómo es que la figura del esclavo demuestra servicio. Bueno, ahora como siervos de Dios tenían que servir al Señor, tenían que llevar su fruto en el matrimonio. Pero veamos ahora, hermanos, en lo que sigue. Un momentito y luego seguimos. Entonces quería hacer ver Pablo a los hermanos de ascendencia judía de que dejaran atrás ya la ley y luego servir a Cristo en la nueva ley que ahora tenían. Pero vemos en la última parte del capítulo 7, hermanos, de cómo es que hay aquí un pasaje difícil. Verso 7 y en adelante explica lo que es el pecado realmente. Hace ver, hermanos, de cómo es que este pensamiento hace ver de realmente cómo es que la persona que escucha la predicación de la palabra de Dios deja ahora de vivir como vivía antes. Tenemos aquí, hermanos, en esta porción la parte que demuestra los tres hombres de Pablo. Es decir, cómo es que Pablo explica de que él antes, hermanos, no entendía lo que era pecado. Noten en el versículo 7, hermanos, del capítulo 7 de Romanos. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. El apóstol Pablo, al hacer ver que ya la ley de Moisés estaba atrás, quedaba atrás, ¿cómo es que ahora, hermanos, tenían ellos que seguir adelante con el nuevo pacto en Cristo? El judío pues se sentía que entonces lo que dice Pablo indica que la ley es pecado. Pero vemos que el apóstol Pablo demuestra que él no podía saber lo que era pecado sin la ley. La ley demostró, hermanos, lo que era el pecado, mostró al hombre como pecador. Entonces tenemos aquí al hombre carnal, o mejor dicho, al hombre natural. El hombre que no conocía la ley, conoció la ley, reconoció lo que era pecado. Y luego en lo que sigue, hermanos, desde el verso 14 y en adelante, demuestra la parte del hombre carnal, como es aquella persona que obedece el evangelio, sigue luchando. Y esa persona, hermanos, ahora conoce la diferencia del bien y del mal, y entonces se esfuerza para cumplir la ley de Cristo. Noten, hermanos, en lo que sigue, en el verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Bueno, esto es en el capítulo 8, hermanos. Pero vayamos al capítulo 14 de capítulo 7, versículo 14, hermanos. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. En lo que sigue, hermanos, hasta el final del capítulo 7, Pablo demuestra la lucha que tiene el cristiano. Y cómo es, hermanos, de que el cristiano tiene esa lucha entre hacer lo que quiere
y el pecado, hermanos, que vive en él. Leamos lo que sigue allí. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. En estos versos difíciles, hermanos, podemos ver que Pablo está diciendo que él no es responsable por el pecado. Él, hermanos, no está diciendo de que no es culpable por las cosas que él hace, sino que demostrando la lucha que tiene cada persona. Y por eso reconoce Pablo que la ley no es pecado, el mal está en él. Yo soy carnal, vendido al pecado. Esto demuestra, hermanos, de que todo hombre tiene la herencia de Adán. ¿Cómo es que todos somos pecadores? No somos culpables del pecado de Adán y Eva, sino que somos nosotros, hermanos, recipientes de la herencia de Adán. Es decir, por su pecado pecamos todos. Por el pecado de Adán y Eva morimos todos, pero no somos culpables del pecado de ellos. Bueno, ¿qué demuestra esto, hermanos? Demuestra, hermanos, de que todo hombre va a vivir de manera que va a pecar. No hay hombre que no haya vivido, hermanos, sin pecar. Por eso todos necesitamos de un Salvador. Hermanos, cuando vemos a Romanos 7, hablamos aquí no de justificación, pero hablamos de santificación. Es decir, cómo es que el cristiano va dejando el mundo atrás. Y vemos aquí esta lucha interior del hombre. ¿Cómo es que, dice Pablo, no hago lo que quiero? Es decir, él quiere hacer la voluntad del Señor, pero el pecado lo mueve, hermanos, para hacer las cosas que no quiere hacer. Y dice Pablo, ya no soy yo, no elude responsabilidad, sino que admitiendo que la lucha está allí. Y como decíamos, hermanos, ahí tenemos la herencia de Adán y Eva. Y luego, ahí en el versículo 24, hermanos, termina el pensamiento Pablo. Y hace ver de cómo es que él está con esta condición triste. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Reconoce, hermanos, el hecho de que la lucha es difícil. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de esta lucha que tengo con la carne? ¿Habla Pablo de sí mismo? Claro que sí. Así como nosotros tenemos la misma lucha, hermanos, así el apóstol Pablo tenía esa misma lucha. El hombre que no conoció el pecado, lo conoció por medio de la ley. Y luego, una vez que se hizo cristiano, sigue luchando, hermanos. Y luego en el capítulo 8 vamos a ver el hombre espiritual. Siempre lo he dicho así, como es que en esta porción, hermanos, de Romanos, tenemos aquí al cristiano con su lucha. Así como cuando uno aprende a manejar un automóvil con cambios, lo pone en primera y luego va ahí, lo pone en segunda y sigue luchando, y luego en tercera y va parejo, ¿no? Así el cristiano, hermanos, comienza su vida cristiana y luego, hermanos, sigue con la lucha hasta que llega a la madurez que le permite ir adelante, hermanos, que le permite en verdad vivir de manera que demuestra que es una persona espiritual. Tenemos pues, hermanos, la libertad en Cristo por medio de esta victoria que tenemos por medio de Él. Recordemos que nosotros, hermanos, hemos obedecido. Volvamos al capítulo 6, 17 y 18. Gracias doy a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viste a ser siervos de la justicia. Así tú y yo, hermanos, en nuestros días hacemos eso mismo. Dejemos atrás ya el hombre de pecado y vamos a vivir por nuestro Señor. Yo sé que hay mucho más para decir aquí, hermanos, pero vamos a recordar que nosotros, al ser justificados por el Señor, al ser perdonados por el pecado del pasado, no podemos ahora sentarnos y quedarnos tranquilos. Tenemos que seguir adelante, hermanos, haciendo lo que nos corresponde, viviendo por nuestro Señor. Y por eso, hermanos, es posible que en esta noche haya personas aquí que aún no obedeció el Evangelio. Hoy una buena oportunidad para poder obedecer al Señor y seguir adelante, hermanos, en esta vida. O posiblemente algún hermano o alguna hermana que tiene necesidad
de poder venir al frente y pedir la oración de la congregación. Entonces, ahora, hermanos, esa oportunidad la vamos a extender. Vamos a cantar un himno de invitación. ¿Qué himno, hermano? ¿Cuál himno? El Hijo Pródigo. El Hijo Pródigo. Vamos a cantar el himno. Si alguien aquí sujeto a la invitación, favor de pasar al frente ahora mismo.